¿Qué tal? Mi nombre es Tito Figueroa. Voy a tener una participación en este maravilloso festival. La palabra como medicina es precisamente el tema del cual me corresponde hablar. Y quiero agradecer a Ananta y a Unalma por esta maravillosa oportunidad. Sobre todo a mi buen amigo José Luis Capita, que gracias a él pues estoy por acá con ustedes. Vamos a hablar entonces de la palabra como medicina. Voy a contarles una anécdota muy particular. En una oportunidad yo publiqué en mi canal de YouTube un poema dedicado a las células. Y sí, claro, muchas personas, las más románticas, lo recibieron con cierta gratitud, con cierta emoción. A mí me encanta ese poema, por cierto, pero evidentemente, tomando en cuenta la naturaleza de la información implícita en ese poema, no faltaron quienes lo consideraron imprudente, se burlaron de la idea, etcétera, ¿verdad? Claro, desde una perspectiva bastante simplista, bastante mecanicista, bastante materialista, las células no pueden escuchar nuestras palabras porque ellas no poseen un intelecto, no tienen la capacidad cognitiva para comprender nuestras palabras. Y en honor a la verdad, por supuesto que entiendo esa postura. Desde una mirada superficial, eso sí, porque resulta lógico pensar que un poema dirigido a las células carece de todo sentido. Pero esa es precisamente la trampa de la mirada simplista, confundir un lenguaje literal con la realidad profunda de la comunicación biológica. ¿Y a qué me refiero? Ya van a ver. Para entender si tiene sentido o no, digamos que habría que responder a dos preguntas fundamentales. Uno, ¿existe acaso algún vínculo que permita a nuestras células recibir información derivada de esas palabras, de esa conversación? Interesante, ¿no? La otra pregunta sería si esa información llegase, porque una vez que se resuelva esta primera incógnita, de llegar esa información, ¿podría producir un impacto biológico, un impacto epigenético? Porque en este caso, entonces, ya la connotación sería absolutamente distinta, ¿verdad? Nos cambiaría la percepción. Bueno, yo quiero explicarlo tanto desde mi experiencia anecdótica como a partir de todo lo que, digamos, humildemente he podido explorar, indagar, investigar por muchos años, porque además es un tema que a mí particularmente me compete directamente, porque por fortuna, por privilegio o por azar del destino, no lo sé, yo he sido una persona que puede decir con absoluta autoridad y así también con absoluta gratitud que yo he podido evidenciar remisiones espontáneas en mi cuerpo que hasta cierto punto me gustaría llamarles más bien remisiones volitivas, porque cuando han sucedido no ha sido producto realmente de una espontaneidad, sino producto de habérmelo planteado, de haber hecho cosas que les voy a contar hoy para poder conseguirlo. Y finalmente el resultado se ha logrado, así que hay un vínculo bastante directo entre ese propósito, esa intención, esa posibilidad y finalmente lo que ha sido un resultado, ¿verdad? Creo que es incuestionable en este sentido. En fin, para estos resultados, si les digo la verdad, parte de los protocolos que yo mismo he implementado están relacionados en algunos casos precisamente con hablarle a mis células. Y ahí entonces se entiende mejor este planteamiento, ¿verdad? En fin, vamos a tratar de responder a estas dos interrogantes. Sí, es cierto que nuestras células no son capaces, por lo menos hasta lo que sabemos hasta ahora, no son capaces de interpretar nuestro intelecto, porque ellas no van a distinguir entre gramática, entre, no sé, sintaxis, entre semántica, sí, y probablemente tampoco a nivel de metáforas, intelectualmente hablando, pero pueden responder algo mucho más poderoso, y es la traducción bioquímica, quiero llamarle así, la traducción bioquímica de nuestras intenciones y emociones. Porque cada palabra que nosotros pronunciamos, en primer lugar, no es inocente. Todas derivan o son acompañadas sinérgicamente, simultáneamente, por respuestas bioquímicas, respuestas fisiológicas, respuestas hormonales, respuestas a nivel de neurotransmisores, etcétera. Por lo tanto, si hay un movimiento, realmente hay un movimiento bioquímico, fisiológico, biológico a partir de todo lo que deriva esas palabras, todo lo que deriva esa intención, ese sentimiento, esas emociones. Cada palabra
que pronunciamos tiene un tono, un énfasis, una emoción, una percepción, y todo, absolutamente todo, porque recuerden que en el cuerpo todo está interconectado, todo se traduce inmediatamente en moléculas mensajeras. Escúchese bien, moléculas mensajeras, es decir, son moléculas y además llevan ¿qué? Llevan un mensaje, neuropéptidos, hormonas, citoquinas, neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde van esas moléculas? Como dije, mensajeras, pues viajan por el torrente sanguíneo, también tienen otras vías, por ejemplo, sistema nervioso, etcétera, pero esta en este momento, en este contexto, nos interesa más. Estas van vía torrente sanguíneo, atraviesan el espacio extracelular y se acoplan en receptores específicos de la membrana celular. Es decir, no solamente estas moléculas van vía torrente sanguíneo hacia cada una de nuestras células, sino además nuestras células poseen unos receptores concretos en la propia membrana celular, y estos receptores son como cerraduras biológicas, así les llamaría, por ejemplo, Bruce Lipton, este biólogo molecular tan interesante que ha sido bastante curioso con sus planteamientos a nivel de epigenética, ¿verdad? Y que ha sido pionero en este sentido también. Pensemos que sí, que son como cerraduras biológicas que reconocen la forma exacta de esas moléculas. Vamos a pensar en este ejemplo que plantea Lipton, que estas moléculas son la llave y en este caso el receptor específico es la cerradura. Y al recibir estas llaves, estos receptores específicos van a desencadenar cascadas de señalización intracelular. Pero claro, no nos vamos a enredar mucho. Lo que quiero decir es que sí existe un vínculo directo entre cada pensamiento, cada emoción, porque estas o estos liberan moléculas que tocan literalmente las puertas de nuestras células, y además nuestras células reciben esa información, porque una vez que estas señales alcanzan cada célula, se produce una transducción de señal. Transducir es como decir convertir una sustancia en otra, ¿no? De cierta esencia a otra esencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que la información que viene desde afuera se convierte en procesos bioquímicos que son manejables, que son entendibles, comprensibles. Es como un mecanismo de traducción dentro de la célula. Por lo tanto, la unión de un neurotransmisor o un péptido, etcétera, a su receptor activa unos mensajeros dentro del citoplasma de las células. Ahora, estos mensajeros encienden cascadas enzimáticas. ¿Para qué? Para modificar la actividad de ciertas proteínas. Y sabemos que las proteínas están vinculadas a miles y miles de acciones en el cuerpo, a nivel biológico, ¿verdad? Entonces, estos mensajeros van a activar estas respuestas enzimáticas y estas van a tener un impacto en la actividad de las proteínas. Finalmente, esa señal llega al propio núcleo de la célula y allí se modula la acción de nada más y nada menos que los factores de transcripción. ¿Y qué hacen estos factores? Pues se unen directamente al ADN, nada más y nada menos que allí está nuestra plantilla original. Yo le llamo al ADN nuestra inteligencia biológica, porque cuando éramos apenas un cigoto, que no teníamos nada más que eso, éramos una partícula microscópica, una célula que luego se dividió en 2, luego en 4, luego en 8 y en 16 y en 32 y así sucesivamente, entendemos que había una inteligencia subyacente, inmanente, que con altísima sofisticación lo estaba guiando todo. Y esa inteligencia era precisamente el ADN. Y ese ADN es tan impresionante, tan inconmensurable, que de una sola célula, hoy en día tú que me estás escuchando, estás compuesto por billones de células que interactúan entre sí, que entre ellas pueden, por ejemplo, realizar más de 100.000 interacciones bioquímicas por segundo, y si tenemos billones de células y todas están interactuando, podríamos estar hablando de octillones y octillones de interacciones por segundo, y esa magnanimidad, esa complejidad es algo realmente enorme, ¿verdad? Y todo eso se mantiene porque hay una inteligencia allí inmanente, inconmensurable. Esa inteligencia es precisamente el ADN. Entonces, estos factores de transcripción se unen al ADN y son los que deciden, vamos
vamos a llamarlo así, qué genes se activan y cuáles se silencian. Este es el corazón precisamente de la epigenética, ¿verdad? Solo que en este caso los estamos vinculando a partir de procesos concienciales, a partir de estados emocionales, a partir de una intención convertida en química. ¿Se dan cuenta? Y esto se va transformando en instrucciones que van a determinar precisamente qué proteínas se van a producir, cómo se va a comportar la célula y en muchas instancias cómo se expresa la propia vida misma. Es decir, que no solamente esta comunicación existe, no solamente se reciben estas moléculas mensajeras, sino que se interpreta en el interior de las células, se transduce, hay señalizaciones intracelulares, hay toda una cantidad de movimientos complejos intracelulares para comprender la naturaleza del mensaje y en virtud de ello incluso se involucra nuestra propia inteligencia biológica, nuestro ADN, se involucran los factores de transcripción y se involucran toda una cantidad de mecanismos que van a poner en marcha qué genes se expresan, qué genes se silencian, cuáles sí, cuáles no, y todo esto va a estar relacionado precisamente con la activación o desactivación de ciertas proteínas específicas. ¿En virtud de qué? En virtud de un mensaje. ¿Y qué tal si ese mensaje tiene una intención bastante contundente, bastante intensa, con un grado de emoción extraordinario, con un grado de emoción absolutamente relevante, como por ejemplo la intención de activar los propios mecanismos de reparación de un tejido, activar los propios mecanismos de sanación, activar a esa inteligencia que si fue capaz de crear nuestros órganos desde cero, ¿por qué no va a poder repararlos? Si esa inteligencia fue capaz de coordinar todo lo necesario para que este cuerpo, que es una maravilla de ingeniería biológica, se formase desde cero, ¿por qué no va a poder reparar cualquiera de sus componentes, cualquiera de sus manifestaciones, de sus expresiones, de sus sistemas, de sus partes, de sus tejidos, como decía? ¿Por qué no va a poder hacerlo si los hizo desde cero? Quizás necesita las señales correctas, quizás necesita la información correcta, quizás necesita las moléculas mensajeras correctas. Por eso yo les voy a contar mi propia anécdota. Esto fue en el año 2006. Yo tenía un tumor en la pared posterior derecha de mi vejiga y efectivamente pues el oncólogo consideraba que lo mejor era extirpar mi vejiga por completo mediante cirugía y a partir de allí me iba a practicar pues digamos los tratamientos tradicionales oncológicos. Y aunque yo no me negué a someterme a lo que el especialista, en este caso el doctor, su nombre lo recuerdo claramente, Juan Sidga, en este momento ya no está con nosotros lamentablemente porque murió hace unos años, hace pocos años realmente, pero la verdad es que entiendo su buen hacer, entiendo su profesionalismo, entiendo que para eso él fue formado y él tenía desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su rigor profesional, el mejor tratamiento, el mejor protocolo. Y yo estaba de acuerdo con él, solo que teniendo yo cierto background, cierta experiencia anecdótica en temas de remisiones espontáneas para ese momento y porque siempre me habían fascinado todas las lecturas, todos los referentes, los más conocidos que hablan sobre esta temática, pues yo le pedí al médico 2 meses y le dije: doctor, si en 2 meses yo no he logrado mi curación, entonces yo me someto a todo lo que usted considere, pero por favor me permite 2 meses. Y es verdad que él no estuvo muy de acuerdo, pero me respetó la decisión y además por fortuna era medicina privada y es un poco más flexible en ese sentido, ¿verdad? Lo cierto es que durante 2 meses yo estuve haciendo toda una cantidad de protocolos y esos protocolos estaban fundamentados en lo que yo acabo de describirles, en lo que acabo de comentarles. Y el protocolo principal, por llamarlo así, era que yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, me sentaba en la cama con mi espalda hacia la pared y empezaba a repetir una frase. Yo cerraba mis ojos, respiraba profundo, producía bastante saliva porque en aquel momento ya yo tenía información sobre noesiterapia, curación por el pensamiento, había estado incluso en interacción vía email con el propio doctor Ángel Escudero. Quien no lo conoce tiene que investigar un poco porque la noesiterapia y también la psicoanalgesia volitiva son cosas maravillosas, dignas de un premio Nobel. Lamentablemente él también nos dejó hace poco, físicamente hablando, unos meses apenas para este momento. Y bueno,
bueno, en fin, ya yo tenía esa información, me había comunicado con el doctor Escudero, él mismo me había animado a que yo emprendiera esta travesía tal cual como lo hice, y bueno, siguiendo con el tema del protocolo, yo lo que hacía es que cerraba mis ojos, estaba sentado en la cama con la espalda hacia la pared y empezaba a repetir una frase. ¿Cuál era esa frase? Gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga, amén. Gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga, amén. Gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga, amén. Lo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada frase tenía más intensidad que la anterior. No eran frases inertes, no era simplemente repetir esa información de manera neutral, no. Estaban cargadas de emoción, estaban cargadas de intención, estaban llenas de gratitud, de inmensa gratitud, porque yo estaba dando gracias por una sanación por anticipado. ¿Y cómo no estar agradecido? Hay gente que a veces me pregunta, Tito, pero ¿cómo puedo sentir gratitud? Y yo les digo, pero ¿cómo no puedes sentirla? ¿Cómo no puedes sentir gratitud si te estás curando? ¿Cómo no vas a sentir gratitud si va a haber un antes y un después en tu vida? Cuando tenías la patología, cuando tenías la enfermedad y al superarla, ¿cómo no sentir gratitud? Siempre les digo o les respondo de esa manera, porque claro, es bastante ilógico cuando alguien te dice, sí, pero ¿cómo hago para sentir gratitud? No, es cómo haces para no sentirla, porque ¿acaso no te vas a sentir agradecido o agradecida después que ese cáncer se superó, después que superaste esa condición crónica, esa condición autoinmune? ¿Cómo no vas a sentir esa gratitud? De tal manera que bueno, en fin, volviendo al tema, yo realmente lo hacía con una intensidad tan elevada que a veces pasaba 40, 50 minutos y cuando me percataba, abría los ojos y había pasado incluso una hora y 10. Yo perdía la noción del tiempo, yo perdía la noción del espacio, del entorno. Simplemente me concentraba una y otra vez a pronunciar esa frase, gracias Padre por la sanación de mi vejiga. A veces me erizaba, el cuerpo empezaba a manifestar toda una cantidad de sensaciones, me ponía a llorar, era realmente un momento muy gratificante. Hay personas que cuando yo les he recomendado este protocolo, para cual sea el desafío o la situación, la enfermedad que estén enfrentando, ellas inmediatamente se plantean la dificultad de hacer esto porque no van a tener persistencia, porque no van a tener consistencia. Y yo les digo, no lo veas así. En realidad es tan satisfactorio cuando tú logras como ralentizar tus frecuencias cerebrales, cuando llegas a un punto en donde tienes esa altísima concentración, a eso que Joe Dispenza, con quien también me he formado incluso presencialmente, llamaría un estado de coherencia, o el propio Greg Braden, etcétera. Cuando entras en esa coherencia es tan satisfactorio, es tan gratificante que en realidad no quieres ni siquiera moverte, no quieres detenerte, quieres seguir allí, y eso es lo que a mí me pasaba. Yo empezaba los primeros 5 o 10 minutos haciéndolo, digamos, con cierta fuerza de voluntad, pero llegaba un punto en que ya fluía, entraba en lo que se conoce hoy en día como un estado de flow, y en ese estado de flow yo no quería parar, yo no quería moverme, yo me sentía delicioso, yo me sentía en una conexión con algo superior a mí, en un estado realmente muy agradable. Así que no es tan sacrificado como podría pensarse o como podría quizás activar algunas resistencias en ciertas personas porque dicen, no, yo no soy capaz de meditar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con entrar en un estado de coherencia o neurocoherencia y realmente se disfruta al máximo. Así que no era para mí ningún sacrificio. No solamente hacía eso, sino que durante todo el día yo estaba como anclando, vamos a llamarle así en términos muy propios de la programación neurolingüística, yo estaba anclando a cada inhalación que mi cuerpo estaba como escaneando, explorando, revisando qué anomalía había y con cada exhalación la corregía, ¿no? Entonces yo tenía como esa intención subyacente en que cada inhalación hace que mi cuerpo registre, escanee, explore qué podría estar funcionando mal y con cada exhalación lo resuelve. Y tenía como esa intención subyacente allí permanentemente cuando estaba conduciendo, cuando estaba comiendo, cuando estaba haciendo cualquier actividad
actividad en la oficina, etcétera. Aparte de eso, también cuando tomaba agua, yo hablaba con el agua. No sé si es algo absolutamente ingenuo, aunque el doctor Gerald Pollack y el propio Masaru Emoto en su momento pues nos han dado bastantes referencias. Yo en aquel tiempo pues lo hacía. Yo me ponía a hablar con el agua y les decía a las moléculas del agua que llevaran una información también a mis células, que apenas entraran en contacto con mis células, se desencadenase una respuesta inmunológica contundente, eficiente, eficaz para resolver la anomalía, que en este caso era una especie de inducción apoptótica en las células que de alguna manera se habían pues extraviado. Es decir, que el propio cuerpo tiene el potencial, por ejemplo, de activar una respuesta inmunológica que corrija mediante la apoptosis selectiva cualquier anomalía que se pueda estar presentando en ciertos tejidos. Y es algo que es natura, no es contra natura. Tenemos, por ejemplo, linfocitos como los NK, linfocitos T, linfocitos citotóxicos, etcétera, que pueden ser proapoptóticos, que pueden acercarse a unas células, por ejemplo, tumorales, y pueden, mediante unas perforinas, literalmente perforar esa membrana celular, inocular allí unas moléculas que podrían ser proapoptóticas, se induce la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, que es un proceso natural de nuestro cuerpo, pero que en las células cancerosas se pierde, ¿verdad? Se desorientan estas células y dejan de morir, pero la apoptosis es su condición natural, así que en el fondo es un acto de profundo amor devolver la condición de la apoptosis a la célula tumoral, porque así esta célula posteriormente será reciclada y su información, su legado biológico se preservará con las nuevas células que van a reemplazar a estas células que en algún momento se desorientaron. Cosa distinta a cuando se extirpa la célula a través, por ejemplo, de una operación, de una cirugía, le estás quitando la posibilidad a la célula cancerosa a que ésta pueda de alguna forma preservar su legado, porque simplemente la estás quitando de allí. Ahora, yo no estoy en contra de la cirugía, no estoy en contra de los tratamientos oncológicos, no, simplemente estoy planteándolo desde perspectivas distintas y puntos de vista que muchas personas simplemente en ningún momento toman en cuenta. Solo eso, esto es netamente referencial. Yo respeto a la oncología, a sus adelantos, a los años y años que tienen, más de 60 años probablemente en investigaciones, y entiendo que aunque son enfoques distintos, pues también habrán salvado muchísimas vidas. Así que no estamos en contra de esto, pero sí estamos a favor de buscar mecanismos alternativos que, aunque sea sinérgicamente, puedan aportarle al ser humano una mejor salud. Y qué mejor que hacerlo quizás desde la capacidad de ejercer una cierta soberanía sobre nuestra biología, una cierta soberanía epigenética, ¿verdad? En eso es que yo estoy, eso es precisamente lo que a mí me motiva, es eso lo que representa mi fascinación del día a día, mi misión, mis indagaciones y todo un largo etcétera. De tal forma que si efectivamente después de combinar estos protocolos y otros tantos más, cuando llegaron los 2 meses, cuando yo me presento, que me hacen los exámenes, la ecografía pélvica, urocultivo, etc., todos los exámenes que me hicieron, el doctor no salió de su asombro. El doctor Juan Sidga me decía: Tito, no sé a qué virgen le rezaste, pero esto funcionó. Y él quedó muy impactado, y yo también, ¿no? Aunque ya yo había visto que más o menos a los 30 días había dejado de orinar sangre, más o menos, sí. A mitad de tiempo ya yo no orinaba sangre, cuando antes ya tenía varios meses orinando literalmente color café, era como color café negro. El doctor me había dicho que era precisamente por la presencia de ese tumor allí, ¿no? Y además, bueno, le había dicho que tenía características agresivas y bla, bla, bla. A los 2 meses ya el tumor no existía y yo había logrado generar esa remisión. Y todo se basó precisamente en una comunicación eficiente, intensa, consistente, persistente, a través de palabras, a través de un mensaje intencionado, directo a mis células. Así que considero que es una opción que deberíamos indagar, que todos deberíamos desarrollar, porque quizás detrás de esto se esconde una grandeza y un potencial completamente inexplorado por la ciencia, pero que nos daría a nosotros como una especie de escala, una escala evolutiva en cuanto a la capacidad que tendríamos nosotros de mover a voluntad los propios mecanismos de autorreparación que están implícitos en nuestro cuerpo y que quizás simplemente están esperando la señal correcta. Y si esa señal correcta es intelectual, pero con una intención y con una carga bioquímica, una carga a nivel de moléculas mensajeras con la suficiente persistencia en el tiempo, creo que las posibilidades son muchísimas, además porque no solo he podido
comprobarlo en mí, sino también en otros casos de personas que me han entregado testimonios, toda vez que han replicado de alguna forma esta fórmula empírica. Y disculpen si hablé un poco rápido en algunos tramos de esta conversación, de esta disertación, pero lo hice precisamente para que me rindiera el tiempo, porque sé que tenemos un tiempo limitado, ya que hay que respetar a los tiempos de todos los ponentes y de lo que es este festival como tal, ¿verdad? Ahora voy a responder, esto sí, rápidamente a algunas preguntas que me sugirió el gran Sebastián Carvajal, a quien le tengo también profundo agradecimiento. Y bueno, de esta manera culminaría mi actividad aquí, lo que es mi aporte. 1. ¿Cuándo hablamos de la palabra como medicina? ¿A qué tipo de medicina te refieres? Y yo le diría, no me refiero a una medicina metafórica, ¿verdad? En realidad estoy hablando de una medicina biológica en toda regla. La palabra, como decía, impregnada de emoción, impregnada de significado, se convierte en moléculas que, como decía, llevan mensajes que viajan hasta nuestras células. Así que una palabra podría, por ejemplo, desde disminuir el cortisol hasta aumentar oxitocina, serotonina, dopamina, activar factores de transcripción, tal cual como lo describí hace un ratito, y abrir, ¿por qué no?, la expresión de genes asociados a procesos curativos, a procesos de reparación, a procesos incluso, digamos, vinculados con la resiliencia de la persona. Así que una palabra, como decía también, no es inocente, una palabra no es algo neutral, siempre va a actuar de una forma u otra con nosotros, con nuestras células, y yo podría llamarle entonces en este sentido, en este contexto, en este ejemplo, que las palabras correctas en el momento correcto, con la consistencia correcta, la intensidad y la emoción correcta serían como fármacos naturales epigenéticos. 2. ¿Qué cambia cuando empezamos a comunicarnos desde la conciencia y no desde la reacción? Wow, evidentemente que hay una diferencia aquí enorme, porque la reacción, que es algo instintivo, muchas veces podría estar vinculada al resentimiento, al enojo, a un rencor, a un miedo, y esto va a liberar otro tipo de moléculas mensajeras. También son mensajeras, claro que sí, pero en este caso podrían ser proinflamatorias, podrían estar alterando nuestra biología. Hay contextos donde sí esto es necesario, por supuesto que sí, en contextos, por ejemplo, de lucha o huida, contextos de supervivencia, ¿verdad? De enfrentarnos, de atacar a un agresor o salir huyendo, está bien, pero cuando comunicamos desde la conciencia, y por eso hice tanto énfasis en lo que fue mi propia experiencia anecdótica, cuando elegimos las palabras que van a llevar una gratitud, que van a llevar una presencia, una especie de soberanía, etcétera, eso va a cambiar nuestra química interna y eso podría fortalecer a nuestro sistema inmune y generar eso que se conoce como coherencia biológica. 3. En la comunicación sanadora, ¿qué papel juega la escucha? Bueno, realmente si la pregunta es desde la perspectiva de un terapeuta, se podría decir que sí, escuchar profundamente, escuchar activamente es un acto medicinal, sí. Para nadie es secreto que cuando una persona se siente escuchada de verdad, su sistema nervioso parasimpático se activa y este es el modo reparador del cuerpo. Muchas veces las personas no terminan de entender que si tenemos predominio simpático, el aspecto lucha o huida, el aspecto supervivencia del cuerpo es el que está activo, pero esto no es el que repara. El modo reparación está en el parasimpático, por lo tanto, cualquier persona que está, por ejemplo, en un proceso de un desafío de salud que quiere superar, lo primero que tiene que hacer es ponerse en modo reparación y todo esto tiene mucho que ver. Y alguien que se siente escuchado activamente, con interés, con intención, con el deseo genuino de ayudarle, eso es un bálsamo y efectivamente tiene un papel muy importante, la comunicación sanadora. ¿Cómo influye el lenguaje que usamos con nosotros mismos en nuestro bienestar emocional y mental? Creo que está absolutamente claro con todo lo que he estado diciendo. Es nuestro diálogo interno y se puede convertir en un laboratorio de nuestra biología. Hay personas que no se dan cuenta que se están condenando permanentemente con su charla interior. Hay que tener cuidado porque ya lo decía al principio de esta ponencia. Las palabras no son inocentes. Liberamos químicos y esos químicos van a tener un impacto para bien o para mal. 5. La comunicación puede dividir o unir. ¿Qué tipo de lenguaje necesitamos cultivar hoy? Bueno, un lenguaje que sea un puente
y no una frontera. Palabras precisamente que aporten a nuestra biología, que reduzcan la inflamación, por ejemplo, como lo haría un ibuprofeno. Pues igual. Igual no. Mejor, ¿verdad? Palabras que regulen, palabras que modulen, palabras que activen nuestro potencial de autorreparación. 6. ¿Qué papel tiene el silencio en la sanación? Bueno, yo creo que el silencio es propicio, pero el silencio a esa charla interior que es tóxica. El silencio fundamentado en que simplemente voy a desoír aquello que puede tener un impacto biológico negativo, más si estoy enfrentando algún tipo de desafío de salud, por supuesto. Y 8, para despedirme, si el alma hablara a través de nosotros, ¿cómo sonaría ese lenguaje? Bueno, yo creo que en vibraciones de coherencia, en vibraciones de esperanza, de gratitud, incluso en frecuencias que están vinculadas a lo que yo llamo soberanía biológica, un lenguaje simple pero cargado de poder biológico, capaz de alinear nuestras células en ese estado de dicha, de bienestar y de paz profunda. En fin, gracias por haberme soportado hasta este momento. Recuerden, mi nombre es Tito Figueroa y estoy muy feliz y fascinado de haber formado parte de este evento. Gracias. La vida florece cuando aprendemos a escuchar no solo las palabras, sino también el silencio que las sostiene, la mirada que nos encuentra, la presencia que nos une. La comunicación comienza dentro de nosotros, en el diálogo interno con el propio corazón, donde tejemos las relaciones con los demás. Desde hace 20 años, el Festival Contigo de la Fundación Ananta nos recuerda que este camino es compartido. En el 2025 celebramos la comunicación como puente de humanidad, un tejido de voces y silencios, donde lo especial no es hablar más, sino encontrarnos mejor.